Esa mañana helada, el hombre solo quería llegar a casa, hasta que vio a un niño acurrucado en la acera casi sin vida. Lo cargó hacia adentro, pensando que era solo otro niño perdido en el frío. Pero cuando el niño despertó, contó algo para lo que nadie estaría preparado. Aquella mañana tenía ese tipo de frío que atraviesa el cuerpo y llega hasta el alma. Marcos, envuelto en su abrigo gastado, seguía su camino por las calles vacías, donde hasta el aire parecía congelado. No esperaba encontrar a nadie allí, pero de repente se detuvo bruscamente. Había algo, o mejor dicho, alguien. Un niño, acurrucado, casi invisible contra la pared gris de la acera. Su rostro estaba pálido, los ojos entrecerrados y los labios morados por el frío. Marcos se acercó despacio, agachándose junto al niño. «Chico, ¿me escuchas?», dijo con voz baja, aunque cargada de urgencia. El niño apenas reaccionó. Su cuerpo temblaba y la respiración se notaba dificultosa. Marcos sintió un nudo en el pecho. «Oye, te estás congelando. Vamos, salgamos de aquí. Te voy a ayudar». El niño levantó la mirada, visiblemente asustado, pero había algo en los ojos de Marcos que transmitía una silenciosa confianza. «Vamos, no tengas miedo», murmuró Marcos extendiendo la mano. El chico dudó, pero la desesperación era más fuerte que la desconfianza. Tomó la mano de Marcos, que sintió de inmediato la piel fría y temblorosa del pequeño. «¿Cómo terminaste aquí solo, preguntó mientras lo guiaba por la calle. La única respuesta fue un leve movimiento de cabeza, señal de que no estaba listo para hablar. Marcos lo entendió y no insistió. Primero debía calentar a ese niño, sacarle ese miedo helado del cuerpo para que pudiera hablar. Al llegar a la puerta de su modesta casa, Marcos sintió una urgencia paternal que no sabía que existía dentro de él. Empujó la puerta y le hizo una seña al niño. «Ven, aquí adentro está cálido», dijo con tono tranquilizador. El niño entró, observando cada rincón, como si no supiera lo que era un lugar acogedor. Marcos fue directo al armario, tomó una vieja cobija y la envolvió alrededor del muchacho. «Esto te ayudará a sacar el frío de los huesos, y enseguida te traeré algo caliente para beber», afirmó con una sonrisa. El niño soltó un pequeño suspiro y cerró los ojos por un instante, como si se permitiera sentir ese alivio recorrer su cuerpo frágil. Mientras el niño calentaba las manos en los bordes de la cobija, Marcos se sentó a su lado, observándolo con cuidado. «Me llamo Marcos. ¿Y tú?», preguntó con suavidad, sin presionarlo. Después de unos segundos de silencio, el niño abrió la boca como si cada palabra le costara un esfuerzo. «Alfonso», dijo casi en un susurro. Marcos asintió con una leve sonrisa. «Alfonso, gusto en conocerte, chico. Ahora dime, ¿dónde vives?». Alfonso bajó la mirada mudo otra vez, pero la sombra de tristeza en su rostro habló por él. Marcos entendió que la historia del niño sería larga y quizás demasiado dolorosa para ser contada tan pronto. El silencio entre ellos era casi palpable, pero no incómodo. Marcos sabía que forzarlo a hablar sería inútil. Solo quería que Alfonso sintiera que estaba a salvo, que nadie allí le haría daño. Cuando regresó con una taza de té caliente, se sentó junto a él y le ofreció la bebida. Alfonso la sostuvo con manos temblorosas, como si aquel calor fuera el primero que sentía en mucho tiempo. «No tienes que contarme nada ahora, ¿de acuerdo?», dijo Marcos con una mirada amable. «Solo quiero que sepas que estás seguro aquí conmigo». Con el paso del tiempo, Marcos notaba pequeños cambios en Alfonso. El rostro del niño, antes tenso, comenzaba a relajarse. «No tienes que preocuparte, Alfonso», repetía Marcos, como si esas palabras fueran un manto protector sobre el chico. Alfonso lo miraba casi con incredulidad, como si no entendiera lo que significaba estar seguro. Marcos lo observaba sin prisa, sabiendo que estaba sembrando una semilla de confianza. Alfonso sostenía la taza caliente con ambas manos, como si aquel calor fuera su única fuente de seguridad en ese momento. A su lado, Marcos esperaba en silencio, paciente,
sin forzarlo a hablar. Finalmente, después de unos minutos de vacilación, Alfonso levantó la mirada y murmuró: Yo no tengo familia. Marcos lo miró con atención, sintiendo que el niño cargaba un peso enorme para su corta edad. Siempre he sido huérfano, continuó él, encogiéndose un poco al decirlo. Crecí en un orfanato, y durante años solo soñaba con una cosa: tener una familia de verdad, ¿sabe? De esas que uno ve en las películas. Marcos asintió, animándolo a seguir. El niño soltó un suspiro, con los ojos perdidos en recuerdos lejanos. Y entonces, un día Javier y Aurora aparecieron, dijeron que me habían elegido, que me llevarían a su casa y que, desde ese momento, tendría un hogar. Al principio todo parecía mágico, confesó con una leve sonrisa que pronto se desvaneció. No lo podía creer. Cuando me sacaron del orfanato, pensé que por fin mi vida iba a cambiar. Recuerdo que pensé: ahora sí, voy a tener una familia. Marcos observaba cada palabra del niño, cada emoción reflejada en su rostro joven, intentando comprender la profundidad de su confesión. Pero cuando el semblante de Alfonso se tornó serio, supo que el final de esa historia no sería feliz. Alfonso bajó la mirada, avergonzado de lo que venía después. Pero no pasó mucho tiempo para que todo se viniera abajo. Cambiaron, como si yo ya no fuera una elección suya. Me convertí en una obligación. Vaciló un momento, pero luego continuó, aliviado de tener por fin a alguien que lo escuchara. Javier y Aurora empezaron a tratarme como a un extraño en su casa. Era como si solo me tuvieran ahí para trabajar, para hacer todo lo que ellos mandaban. Me volví un sirviente. Hacía la limpieza, cuidaba las cosas, y ni siquiera me miraban con cariño, ¿sabe? Marcos sintió el corazón oprimido, conteniéndose para no mostrar la indignación que crecía dentro de él. Nunca me preguntaban cómo estaba. Nunca les interesó si me gustaba la escuela ni nada. Solo me daban órdenes, y parecía que nada de lo que hacía era suficiente. Continuó Alfonso con la voz cargada de tristeza y amargura. Habló de las tareas pesadas que debía hacer todo el tiempo y de las miradas frías y distantes que recibía a cambio. Cuando intentaba acercarme, siempre tenían una excusa, siempre estaban ocupados. Yo traté mucho. Al principio pensaba que solo era cuestión de tiempo, que necesitaba, no sé, demostrar que merecía estar ahí. Pero después de un tiempo, entendí que no importaba lo que hiciera. Nunca iba a ser suficiente. Con cada palabra, Marcos sentía la tristeza de Alfonso brotar con más fuerza. Nunca me llamaron hijo, dijo Alfonso, con la voz temblorosa. Oía a los otros niños hablar de sus padres, de las cosas que hacían juntos, y yo quería eso. Pero para ellos, yo era solo el chico que hacía lo que nadie quería hacer. Alfonso respiró hondo, como si el peso de esos recuerdos lo ahogara. Una vez les pedí ir a la escuela solo para aprender y salir un poco de la casa. ¿Sabe qué hicieron? Se rieron. Se rieron y me dijeron que dejara de soñar, que no tenía nada que aprender allá afuera. Marcos cerró los ojos por un instante, tratando de contener la ira y la tristeza. Por un momento, Alfonso quedó en silencio, mirando el suelo, hasta que volvió a hablar, como si necesitara vaciarlo todo de una vez. Solo quería que me quisieran, que, al menos una vez, dijeran que estaban felices de que yo estuviera ahí, pero solo me daban órdenes y decían que debía sentirme afortunado de tener un techo, que había mucha gente afuera sin nada. Marcos lo miró conmovido por la carga que ese niño tan joven llevaba. Así que me escapé, dijo finalmente, casi en un susurro. Tomé algunas cosas y me fui. No sabía a dónde ir, pero prefería el frío afuera que esa casa. Su voz era baja, pero en ella se notaba una firme determinación. Marcos respiró hondo y eligió sus palabras con cuidado. Alfonso, lo que viviste, ningún niño debería pasar por eso.
dijo con voz llena de compasión y tristeza. Ellos te hicieron creer que no valías nada, pero déjame decirte algo. Tú mereces ser amado y respetado, y yo voy a protegerte, ¿entendiste? No importa lo que pase. Alfonso levantó la mirada, como si no pudiera creer lo que escuchaba, y sus labios temblaron intentando procesar esas palabras. ¿De verdad vas a cuidarme?, preguntó con voz entrecortada. Marcos lo miró directamente a los ojos y respondió con firmeza: «Sí, estás conmigo ahora, Alfonso, y no dejaré que vuelvas con ellos». «Te lo prometo». Al oír esa promesa, Alfonso soltó un suspiro tembloroso. Por primera vez, se permitió creer que quizá estaba a salvo, que tal vez podía confiar en alguien de verdad. Marcos sabía que quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba decidido a darle a Alfonso una nueva oportunidad de experimentar lo que realmente significaba tener una familia. A la mañana siguiente, Marcos y Alfonso compartían un raro momento de calma. Alfonso, todavía tímido, se sentía agradecido por el cariño de Marcos, aunque el miedo de ser encontrado por Javier y Aurora seguía rondándolo. Marcos estaba ocupado con algunas tareas en casa cuando escuchó unos golpes frenéticos en la puerta. El sonido rompió la tranquilidad del ambiente e hizo que Alfonso abriera los ojos con miedo, el corazón acelerado. Marcos notó el pánico en su rostro y sintió un escalofrío. «Alfonso, quédate aquí». «Voy a ver quién es», dijo, intentando ocultar su propia inquietud. Se acercó a la puerta con pasos firmes y la abrió, solo para encontrarse con dos figuras nada amigables. Afuera estaban Javier y Aurora, con expresiones severas, los rostros marcados por una mezcla de ira e impaciencia. Javier fue el primero en hablar, con voz autoritaria y cargada de desprecio. «¿Dónde está el chico? Venimos por él. Es nuestro», dijo como si Alfonso fuera una posesión, un objeto que exigía recuperar. Marcos no se movió ni permitió que vieran a Alfonso, que observaba desde lejos, escondido tras la pared de la sala. «Javier, Aurora, sí, Alfonso está aquí, pero no va a irse con ustedes. Me contó lo que pasó en esa casa, y no voy a permitir que vuelva a vivir algo así», respondió Marcos con firmeza. Aurora dio un paso al frente, la mirada dura y la voz afilada. «Eso no te incumbe, Marcos. No tienes derecho a interferir en nuestra familia. No sabes de lo que ese chico es capaz». «Es nuestro problema». Sus palabras sonaban frías y calculadas, como si Alfonso no fuera más que una carga. Marcos cruzó los brazos, manteniéndose firme. «No es un problema, Aurora. Es un niño que merece respeto, algo que ustedes no supieron darle». La expresión de Javier se endureció aún más y lanzó una mirada amenazante. Dentro de la casa, Alfonso escuchaba todo con el corazón en un puño. Las palabras de Javier y Aurora desgarraban la seguridad que apenas empezaba a sentir. «Marcos», murmuró con voz débil, temiendo que en cualquier momento lo arrastraran de nuevo con ellos. Marcos percibió la mirada angustiada de Alfonso y se volvió hacia el matrimonio en la puerta, reafirmando su postura protectora. «Ustedes creen que pueden entrar aquí y llevarse al niño como si fuera una cosa, pero eso no va a pasar, no mientras yo pueda evitarlo». La tensión entre ellos crecía con cada palabra. Javier, con una sonrisa cínica, se acercó aún más a Marcos, intentando intimidarlo. «¿Crees que puedes detenernos, Marcos? Ese chico nos pertenece. Tenemos papeles, firmas, todo lo necesario. No tienes derecho a retenerlo». Su voz era fría y calculada, acostumbrada a imponer su voluntad. Pero Marcos no se dejó intimidar. Dio un paso adelante, aún más cerca de Javier, y respondió con tono firme. «Tengo todo el derecho de proteger a un niño en peligro, y no hay nada que puedan decir o hacer para cambiar eso». Aurora, al ver que sus palabras no surtían efecto, se volvió hacia Alfonso y lo llamó con tono seco y autoritario. «Alfonso, sal de ahí ahora mismo y ven a casa. Ya basta de juegos».
Alfonso se estremeció al oír su voz. Cada palabra lo hacía retroceder, como si esa voz lo arrastrara de nuevo a la oscuridad. Pero al mirar a Marcos, entendió que ya no estaba solo. La mirada firme y protectora de Marcos le dio valor para resistir. Yo no quiero volver, dijo Alfonso con dificultad, pero con una determinación que nunca antes había mostrado. Fue la primera vez que se enfrentó a ellos. Javier resopló con furia y dio un paso atrás. Esto no se va a quedar así, Marcos. Lo resolveremos, por las buenas o por las malas, amenazó con los ojos llenos de rabia. Marcos mantuvo la calma, pero su voz fue firme como una roca. Hagan lo que quieran. Solo les aseguro una cosa. Alfonso no volverá con ustedes. La amenaza quedó suspendida en el aire por un instante, pero Javier y Aurora entendieron que no podrían llevárselo por la fuerza. Resignados y visiblemente furiosos, se dieron media vuelta y se marcharon, con Javier lanzando una última mirada llena de odio. Cuando la puerta se cerró, Alfonso sintió una mezcla de alivio y miedo. Miró a Marcos con los ojos llenos de lágrimas, como si aún dudara de estar realmente a salvo. Tú no los dejaste llevarme, susurró, incrédulo. Marcos se agachó hasta quedar a su altura y puso una mano sobre su hombro. Te lo prometí, ¿verdad? No iba a dejar que te pasara nada, y esa promesa es en serio, Alfonso, dijo con mirada cálida y decidida. Aunque la tensión aún flotaba en el aire, una nueva sensación apareció: esperanza. Alfonso respiró hondo, intentando asimilar esa protección que nunca había tenido. Marcos sabía que la amenaza de Javier y Aurora aún no había terminado, pero también sabía que no pensaba rendirse. La mañana estaba tranquila, un raro momento de paz, cuando un golpe fuerte y rítmico en la puerta de Marcos rompió el silencio. Alfonso, que tomaba su desayuno en la cocina, sintió el estómago encogerse. Miró a Marcos, que levantó la vista intentando ocultar su inquietud. Al abrir la puerta, se encontró con dos policías, rostros serios y posturas rígidas. ¿Usted es Marcos Montenegro?, preguntó uno de ellos, con voz firme, casi mecánica. Marcos asintió sintiendo que algo malo estaba por suceder. Estamos aquí para detenerlo, bajo acusación de secuestro de menor, dijo el policía, mientras el otro se acercaba con las esposas. Alfonso, escondido en la cocina, contuvo la respiración. Aquellas palabras cortaron el aire, y aunque Marcos estaba atónito, intentó mantener la calma. Esto es un malentendido, dijo con tono firme, pero sereno. No he secuestrado a nadie. Alfonso vino a mí. Estaba en peligro. Intentó explicar, pero los policías, siguiendo el protocolo, comenzaron a esposarlo. Alfonso observaba la escena paralizado, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo cómo el miedo lo invadía. Sabía que la acusación era falsa y que Marcos solo había intentado ayudarlo. La idea de verlo arrestado lo llenó de pánico. En un impulso, corrió hasta la puerta y se colocó entre Marcos y los policías, con el cuerpo tembloroso pero decidido. «¡Deténganse! Él no hizo nada malo», gritó con la voz desesperada. Los policías lo miraron sorprendidos, pero el mayor de ellos intentó calmarlo. «Chico, sabemos que estás asustado, pero él no debió haberte llevado. Debes regresar a casa». Las palabras cayeron sobre Alfonso como golpes. Miró a Marcos sintiendo la injusticia de todo aquello y reunió toda la valentía que tenía. «No, ellos fueron quienes me lastimaron. Me obligaban a trabajar, a hacer todo en la casa. Yo solo escapé porque ya no aguantaba más», reveló con la voz temblorosa pero firme. El silencio se apoderó del lugar mientras los policías procesaban sus palabras. Marcos lo miró conmovido, dándose cuenta de la fuerza que el chico demostraba al hablar. Viendo que los agentes dudaban, Alfonso continuó. «Me escapé porque no era seguro quedarme ahí. Trabajaba hasta no poder más. Me obligaban a limpiar, a cargar cosas pesadas y nunca se preocuparon por mí. No era un hijo para ellos,
Solo servía para hacer el trabajo sucio. Entonces levantó las mangas, mostrando las marcas y rasguños que aún cubrían sus brazos y manos. Miren, me hacían trabajar hasta lastimarme. Nunca me trataron como familia. Siempre estuve en peligro. Los policías guardaron silencio, observando las marcas y la expresión del niño. Una mezcla de miedo y sinceridad imposible de fingir. Uno de ellos, conmovido por las confesiones de Alfonso, hizo una seña a su compañero, que bajó las esposas de Marcos. «Necesitamos investigar esto con calma», dijo el agente con tono más amable. «Si lo que dices es verdad, Alfonso, verificaremos todos los hechos. Tranquilo, solo queremos saber la verdad». Alfonso asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. La injusticia y el miedo que había soportado tanto tiempo por fin estaban saliendo a la luz. La sensación era a la vez liberadora y dolorosa. Marcos colocó una mano en su hombro, intentando transmitirle consuelo. «¿Ves, Alfonso? Te van a escuchar. Todo va a estar bien», dijo con una sonrisa suave, aunque su corazón aún latía acelerado. Los policías continuaron conversando con Alfonso, haciéndole preguntas sobre su vida con Javier y Aurora. Con voz entrecortada, él fue revelando detalles dolorosos que reforzaban sus palabras. Los agentes se miraban entre sí y sus expresiones se suavizaron, mostrando genuina empatía. Al final prometieron realizar una investigación completa y aseguraron que Alfonso no tendría que regresar con Javier y Aurora. Al escucharlo, Alfonso soltó un suspiro de alivio. La tensión de su rostro comenzó a desaparecer. «Yo ya no podía más, ¿saben? Pensé que nadie me creería», confesó mirando a Marcos con una expresión de gratitud que las palabras no podían expresar. Marcos, visiblemente emocionado, le respondió con ternura. «Te lo dije, nadie iba a obligarte a volver. Estoy aquí por ti, y ahora ellos también lo están». Cuando los policías se despidieron prometiendo volver pronto con noticias, Alfonso los vio partir con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez sentía que su voz había sido escuchada, que su dolor sería tomado en serio. Marcos lo abrazó con fuerza, sabiendo que ese momento marcaba un antes y un después para ambos. Alfonso aún sentía el peso del pasado, pero ahora sabía que no estaba solo. La investigación de los policías en la casa de Javier y Aurora comenzó con meticulosidad. Se movían por el lugar con atención aguda, como si cada detalle pudiera revelar la verdad de lo que allí ocurría. Durante la búsqueda, encontraron documentos con listas extensas de tareas, todas asignadas a Alfonso. Las hojas estaban llenas de obligaciones minuciosamente descritas: limpiar la casa, lavar la ropa, cargar cajas y ordenar cuartos. Eran labores pesadas, totalmente inapropiadas para un niño. Los agentes se miraron entre sí, con una indignación creciente. Todo parecía estar cuidadosamente planeado para explotar al muchacho, exigiéndole responsabilidades que jamás debía soportar. A medida que avanzaban por la casa, los policías notaron una diferencia evidente entre las habitaciones. El cuarto de Javier y Aurora era amplio y decorado con cuidado. Una cama grande, cobijas suaves y detalles elegantes mostraban que el bienestar de los adultos era prioridad. En contraste, la habitación de Alfonso parecía una celda fría y vacía. La cama era estrecha, el colchón desgastado y las paredes desnudas. No había juguetes, fotos ni señales de afecto. Era un espacio impersonal, sin el calor que debería tener un hogar. Uno de los agentes suspiró percibiendo la frialdad del ambiente, convencido de que aquel no era un lugar amoroso. Cuando los investigadores comenzaron a hablar con los vecinos, la verdad se hizo aún más clara. Una mujer, que finalmente se sintió segura para hablar, reveló que veía a Alfonso casi todos los días realizando tareas pesadas dentro y fuera de la casa, mientras el matrimonio lo observaba sin moverse. «Nunca lo vi jugar», dijo con tristeza. «Nunca escuché una risa de ese niño. Siempre estaba ocupado cargando cosas.
Nos parecía raro, pero uno nunca imagina algo así. Otro vecino agregó que Alfonso tenía una mirada triste y cansada, como si llevara un peso invisible. Parecía más un empleado que un hijo. Concluyó arrepentido de no haber hecho nada antes. Con las pruebas y los testimonios reunidos, los policías regresaron a la casa de Javier y Aurora, esta vez con órdenes de arresto. Cuando Javier abrió la puerta y vio a los agentes, su rostro se puso pálido y de inmediato adoptó una postura defensiva. «¿Qué es esto? No tienen derecho a entrar así», vociferó, intentando bloquearles el paso. Aurora apareció detrás, con expresión de desdén y furia. «Esto es absurdo. Somos padres responsables. ¿Quiénes se creen para venir a acusarnos?». Su voz era cortante y fría, pero los oficiales se mantuvieron firmes, sin dejarse intimidar. Cuando escucharon que estaban bajo arresto, Javier perdió el control y comenzó a gesticular apuntando con el dedo a los policías. «Ese chico es un ingrato. Le dimos techo, comida, todo lo que necesitaba, y ahora nos acusa. Esto es indignante», gritaba, intentando imponer autoridad. Los policías, sin responder, sabían que su furia no era más que miedo a perder el control que había tenido sobre el niño. Aurora, con los brazos cruzados, dijo con arrogancia: «Están escuchando mentiras. Ese niño es problemático. Lo disciplinamos porque debía aprender el valor de las cosas, y ahora lo distorsiona todo». Uno de los agentes, manteniendo la calma, respondió con voz firme: «Las pruebas que encontramos y los testimonios que recibimos son suficientes. Están bajo custodia. Lo que quieran decir podrán hacerlo en el tribunal». Con esa declaración, ordenó a su compañero colocarles las esposas. Javier intentó resistirse, gritando que esto no quedaría así y que se arrepentirían, mientras Aurora, pálida y desconcertada, dio unos pasos atrás. Al ver que no había escapatoria, permitió que también la esposaran. La rabia y la desesperación se reflejaban en sus rostros, pero el tiempo de las amenazas había terminado. Afuera, varios vecinos observaban en silencio. Alfonso, escondido detrás de la cerca de la casa de Marcos, veía la escena con una mezcla de sorpresa y alivio. Nunca imaginó que vería a Javier y Aurora arrestados. Era algo que había soñado en silencio, pero que parecía imposible. Ahora, viendo a quienes lo habían tratado con crueldad de ser llevados ante la justicia, sintió algo que hacía mucho no sentía: libertad. Con Javier y Aurora oficialmente bajo custodia, Alfonso fue liberado legalmente del control del matrimonio. El lazo con su pasado oscuro había sido cortado. Ya no habría más obligaciones impuestas por quienes debieron cuidarlo. Al volver a la casa de Marcos, todavía estaba atónito, intentando asimilar que ya no tendría que vivir con miedo. Marcos lo recibió con una sonrisa cálida. Al ver el rostro confundido del niño, le puso una mano en el hombro y le dijo con ternura: «Ahora sí estás realmente libre, Alfonso. A partir de ahora, tu pasado ya no te ata». Alfonso sintió un alivio indescriptible. Sabía que ese momento marcaba un nuevo comienzo. Aunque las cicatrices del pasado aún dolieran, la certeza de que ya no estaba solo le daba una paz que jamás había conocido. Junto a Marcos, Alfonso ya no era el niño explotado y temeroso, sino un chico con la oportunidad de escribir una nueva historia, esta vez en libertad. Tras el arresto de Javier y Aurora, los días que siguieron estuvieron llenos de silencio y nuevos descubrimientos para Alfonso. Por primera vez, experimentaba una verdadera libertad, aunque en su corazón aún llevaba las cicatrices de todo lo vivido. Marcos notaba el esfuerzo del muchacho por adaptarse. A veces lo veía perdido en sus pensamientos o con la mirada distante. A pesar de estar ahora seguro, Alfonso todavía parecía temer creer que realmente podía construir una nueva vida. Desde aquel primer día en que Marcos le tendió la mano, había sentido una profunda conexión con él. Y con el paso del tiempo, comenzó a pensar en cómo ofrecerle algo más que un simple refugio. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla,
Marcos notó que Alfonso lo observaba con curiosidad, como si quisiera decir algo, pero dudara. Con una sonrisa ligera, Marcos rompió el silencio. «¿Todo bien, Alfonso? Parece que tienes algo en mente». El niño desvió la mirada un poco avergonzado y murmuró: «Solo... todavía me parece raro saber que ahora puedo quedarme aquí. Nunca tuve un lugar que pudiera llamar hogar de verdad». Las palabras del chico hicieron que a Marcos se le encogiera el corazón. Más que nunca, deseaba ofrecerle una vida plena, no solo un techo. Y así, la idea de adoptarlo comenzó a tomar forma con fuerza dentro de él. En los días siguientes, aquella idea se convirtió en una decisión firme. Marcos pasaba horas reflexionando, recordando los momentos compartidos con Alfonso y la conexión genuina que los unía. Había visto la fortaleza del niño, su valentía para seguir adelante pese a todo, pero sabía que Alfonso necesitaba más que protección, necesitaba estabilidad, un hogar de verdad, un lugar donde pudiera crear recuerdos felices. Con el corazón lleno de determinación, Marcos decidió iniciar el proceso de adopción, convencido de que eso era lo correcto, de que Alfonso merecía una familia que lo amara sin condiciones. El día que decidió contárselo, Marcos sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. No sabía cómo reaccionaría el niño, pero quería que entendiera que su decisión era sincera. Se acercó a él en la sala y se sentó a su lado, con un aire cálido pero serio. «Alfonso, quiero hablar contigo de algo importante», dijo, mirándolo a los ojos. Alfonso levantó el rostro, atento y algo preocupado. «He estado pensando mucho en esto, y la verdad es que quiero que te quedes. No solo aquí, sino como mi hijo». El impacto fue inmediato. Alfonso se quedó paralizado unos segundos, con los ojos muy abiertos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tú quieres adoptarme?», preguntó en voz baja, incrédulo. Marcos asintió, sonriendo con ternura, y puso una mano reconfortante en su hombro. «Sí, Alfonso, quiero que formes parte de mi vida, de mi familia. Quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí». Alfonso sintió una oleada de emociones tan intensas que apenas podía hablar. Una mezcla de alivio, alegría y sorpresa se apoderó de él mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «Nunca pensé que alguien quisiera eso», confesó con voz entrecortada. «Pasé tanto tiempo sintiéndome una carga, alguien que nadie quería cerca». Las palabras del chico revelaban una herida profunda, y Marcos sintió el corazón apretarse al escucharlo. «Tú no eres nada de eso, Alfonso. Eres un niño extraordinario, fuerte y valiente. Y estoy muy orgulloso de ti», dijo, emocionado. «Sé que no será fácil olvidar lo que pasó, pero quiero que sepas que de ahora en adelante nunca más estarás solo. Siempre estaré aquí, como tu familia». Alfonso, sin poder contener la emoción, se lanzó a los brazos de Marcos. Ambos se quedaron abrazados en silencio, como si ese gesto pudiera curar todas las heridas del pasado. «Gracias, Marcos, por todo», murmuró Alfonso, aún entre lágrimas. Era un agradecimiento que iba mucho más allá de las palabras. Sabía que, desde ese momento, su vida estaba cambiando. La decisión de Marcos no era solo un acto de compasión, era una promesa de futuro. Alfonso, por fin, tenía la oportunidad de vivir como cualquier niño debía hacerlo, amado, respetado y protegido. La perspectiva de la adopción transformaba todo, creaba un vínculo de amor y seguridad que Alfonso jamás había experimentado. Sabía que el camino no sería fácil y que las sombras del pasado aún lo acompañarían, pero ahora tenía a alguien con quien enfrentarlas. Marcos sentía lo mismo. Sabía que estaba a punto de comenzar una nueva etapa junto al niño que había rescatado del frío. No solo del frío del invierno, sino del frío del abandono y la soledad. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos suaves, Marcos y Alfonso compartieron un silencio lleno de complicidad. No necesitaban palabras.
Ambos sabían que un nuevo comienzo los esperaba. Iniciar el proceso de adopción fue un desafío que Marcos enfrentó con paciencia y determinación. Desde el primer momento en que conoció a Alfonso, supo que el niño merecía mucho más que un refugio temporal, pero el camino para que fueran reconocidos legalmente como padre e hijo sería largo y lleno de pasos. Aún así, cada formulario completado, cada cita con el asistente social, representaba un paso más hacia el futuro que él quería construir para Alfonso. Para el muchacho, cada nueva etapa del proceso significaba más que simples trámites. Era la confirmación de que, finalmente, tenía un lugar donde lo querían, donde alguien estaba dispuesto a luchar por él. La primera vez que Marcos le contó a Alfonso que el proceso de adopción había comenzado oficialmente, el niño guardó silencio unos instantes, tratando de asimilar el significado de esa noticia. Entonces, ¿eso quiere decir que algún día seré tu hijo de verdad?, preguntó con una mezcla de esperanza y timidez. Marcos sonrió y asintió, poniendo una mano sobre su hombro. Sí, Alfonso, oficialmente y para siempre, dijo con un tono cálido. El rostro de Alfonso se iluminó. Aunque intentó disimular su emoción, sus ojos brillaban. Para él, cada paso del proceso no era solo una formalidad, sino una prueba de que por fin alguien no lo abandonaría. Los días siguientes estuvieron llenos de entrevistas, visitas y evaluaciones. Marcos, que nunca había vivido algo parecido, se encontró sumergido en un mundo de términos legales y exigencias burocráticas, pero no perdió el enfoque. Cada vez que veía a Alfonso acompañarlo a esas citas, con su sonrisa tímida y nerviosa, sabía que todo valía la pena. Era como si, con cada firma y cada pregunta respondida, ambos construyeran ladrillo a ladrillo una nueva vida juntos. Durante las entrevistas, Alfonso compartía su historia con los asistentes sociales, siempre con Marcos a su lado, sosteniendo su mano como muestra de apoyo. Era difícil para el chico revivir ciertos recuerdos, pero sabía que esta vez no estaba solo. Nunca imaginé que alguien quisiera quedarse conmigo para siempre, confesó en voz baja a una de las trabajadoras sociales, que lo miró con ternura. Aquellas palabras, sinceras y cargadas de emoción, conmovían a todos los que conocían su caso. La fuerza de Alfonso y la dedicación de Marcos eran evidentes, y juntos transmitían algo que iba más allá de los papeles, un lazo verdadero. Aún así, Alfonso lidiaba con un miedo persistente, el de que algo saliera mal. Una noche, sentado junto a Marcos en el sofá, susurró: ¿y si deciden que no puedo quedarme aquí? ¿Y si piensan que no lo merezco? Marcos lo miró con suavidad y le respondió con firmeza: Alfonso, tú mereces esto más que nadie, y nada, absolutamente nada, va a impedir que seamos una familia, te lo prometo. Esas palabras llenaron al niño de una confianza nueva, una que nunca antes había sentido. El proceso siguió adelante, con esfuerzo y esperanza. Cada pequeño avance era celebrado por los dos. Poco a poco comenzaron a hacer planes para el futuro, arreglar el cuarto de Alfonso, pintar las paredes, escoger juntos los muebles, incluso hablaban de pequeños sueños compartidos. «Algún día quiero ver el mar», dijo Alfonso una noche, con una sonrisa tímida. Marcos asintió guardando aquella promesa en el corazón. Finalmente, un día, la noticia llegó. Marcos fue notificado de que la adopción había sido aprobada. Con las manos temblorosas, se sentó junto a Alfonso y, tomándolo por las manos, le dijo con voz emocionada: «Alfonso, es oficial. Ahora eres mi hijo». Alfonso lo miró unos segundos antes de abrazarlo con fuerza, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Era un llanto distinto, lleno de alivio, felicidad y gratitud. La palabra hijo resonaba en su mente como una melodía nueva, un nombre que siempre había querido tener. En ese abrazo, ambos entendieron que el futuro finalmente les pertenecía. Alfonso ya no necesitaba mirar atrás con miedo.
podía mirar hacia adelante con esperanza, y Marcos, que había encontrado en aquel niño un motivo para vivir con más propósito, sabía que había ganado mucho más que un hijo, había ganado una familia. Ahora que la adopción era oficial, Marcos y Alfonso comenzaron una nueva vida llena de descubrimientos, aprendizajes y felicidad. Para Alfonso, la palabra familia por fin tenía un significado real, uno que hablaba de cariño, protección y pertenencia. La casa de Marcos, antes sencilla y silenciosa, se transformó en un verdadero hogar, lleno de vida. Cada rincón empezó a reflejar la presencia del niño, y por primera vez Alfonso no tenía que vivir con miedo. Cada día junto a Marcos era una experiencia de libertad y alegría que jamás imaginó posible. El ambiente, antes marcado por la soledad, ahora estaba lleno de risas, conversaciones y pequeños momentos cotidianos que daban sentido a todo. Desde el desayuno hasta la hora de dormir, la rutina se convirtió en un ritual de afecto. En los primeros días, Marcos notó que para Alfonso cada gesto, por pequeño que fuera, tenía un gran significado. La forma en que Marcos lo esperaba para desayunar o cómo lo llamaba con voz cálida para contarle algo, eran momentos nuevos y emocionantes para él. «Nunca tuve a nadie que me esperara para comer», confesó un día Alfonso, mirando su plato con una sonrisa tímida. Marcos soltó una risa suave y revolvió el cabello del niño. «Pues tendrás que acostumbrarte. Somos familia, y la familia se cuida entre sí». Alfonso asimiló esas palabras con una felicidad serena, sintiendo que poco a poco su corazón se llenaba de paz. Las noches también se volvieron especiales. Antes de dormir, Marcos le contaba una historia creando un momento de conexión y ternura que Alfonso nunca había vivido. Escuchaba con atención cada palabra, como si aquel gesto fuera el símbolo de todo lo que siempre había deseado. Una noche, después de una historia, Alfonso susurró: «Siempre soñé que alguien hiciera esto, que alguien se preocupara por mí». Marcos sonrió con emoción y respondió: «Siempre estaré aquí, Alfonso. Todos los días». Esa simple promesa bastaba para que el niño se durmiera con una sonrisa tranquila, sabiendo que su nueva vida era real. A medida que los días pasaban, Marcos notaba cambios profundos en él. El niño reservado y temeroso empezaba a abrirse, a sonreír con más facilidad, a hablar de sus sentimientos sin miedo. Donde antes había silencio, ahora había esperanza. Alfonso comenzó a soñar con el futuro, a imaginar lo que quería ser. «Algún día quiero estudiar para ayudar a otros niños», le confesó a Marcos con los ojos brillantes. Marcos lo escuchó con orgullo, sintiendo que el niño que había rescatado del frío ahora brillaba con vida y propósito. La casa fue llenándose de toques personales, dibujos de Alfonso en las paredes, libros, pequeños objetos que elegía con cuidado. Cada detalle era una prueba de que aquel lugar ya no era solo de Marcos, sino de los dos. Hacían planes juntos, viajes, paseos, proyectos. Y aunque el pasado de Alfonso seguía siendo una sombra distante, ahora sabía que no tenía que enfrentarlo solo. Los momentos de diversión se convirtieron en tesoros. Marcos lo llevaba al parque, a la biblioteca, y finalmente cumplió su sueño: ver el mar. Cuando llegaron a la playa, Alfonso corrió por la arena, riendo y gritando de alegría, dejando que las olas tocaran sus pies. Marcos lo observó desde lejos, con los ojos llenos de emoción. Ver a Alfonso libre y feliz era la mayor recompensa. Aquella escena, el niño corriendo bajo el sol, el sonido de su risa mezclado con el del mar, se grabó en su memoria como un símbolo de esperanza. Su nueva vida se construía día a día, con pequeños gestos, conversaciones y risas. Cada abrazo, cada palabra amable fortalecía el vínculo entre ellos. Marcos, que nunca había imaginado ser padre, ahora no podía concebir su vida sin Alfonso. El niño, por su parte,
Había encontrado lo que tanto había anhelado, un hogar donde podía ser él mismo, sin miedo ni dolor. En esos días tranquilos y llenos de significado, ambos comprendieron que se habían encontrado el uno al otro justo cuando más lo necesitaban. El pasado de Alfonso, aunque doloroso, ya no lo definía. Lo que lo definía ahora era el amor, la seguridad y la certeza de que nunca más estaría solo. Cada noche, al apagar las luces, Marcos sabía que su casa, antes solitaria y vacía, era ahora un verdadero hogar lleno de paz, cariño y amor genuino. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.